Muchos abrazos, muchas manzanas en el escritorio, muchos regalos por parte de los alumnos al maestro, pero ¿cómo llegamos a este Día del Maestro? Ayer fue 15 de mayo, día importante, día inhábil también para la gran cantidad de docentes en nuestro país. Estamos hablando de 1.200.000 docentes en educación básica, quienes son los que educan a nuestros hijos y a nuestras hijas. Son los mejores maestros y maestras, tienen toda la capacidad para hacerlo, tienen todo el apoyo por parte del gobierno federal y estatal. ¿Cómo se encuentran sus sueldos, sus salarios? ¿Qué tanto poder influyen en ellos los sindicatos? De eso y más vamos a estar platicando hoy en El Trago Amargo para que nos acompañen. Bienvenidos. Y para hablar precisamente de cómo llegamos a esta fecha, Día del Maestro, ayer 15 de mayo, en lo que es este 2025, está vía Zoom y le agradezco mucho la comunicación este día hasta la Ciudad de México a María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero. María Teresa, gusto en saludarte. Hola Edgar, muchísimo gusto en estar contigo, con todo tu auditorio. Gracias, gracias por estos minutos, María Teresa, y sobre todo para tratar de desmenuzar en qué momento llegamos en el marco de este Día del Maestro. Creo que es un buen día para reflexionar y entender, ¿no? En qué etapa vamos. Ha habido muchos discursos, ha habido mucha retórica en referencia a que ahora sí le están dando lo que deberían de haberle dado los maestros en tiempos anteriores, hablando de sexenios anteriores, hablando siempre al maestro y al alumno también como parte importante de la educación. Pero qué mejor que ustedes, Mexicanos Primero, que han estado obviamente siempre al pendiente de lo que han sido las métricas y la información sobre temas educativos en México, que nos puedas y poder comprender esta situación. ¿Cómo llegamos a esa fecha, sobre todo el tema del magisterio, los docentes en nuestro país? Pues Edgar, déjame retomar algo que tú dijiste, algo que se les ha venido prometiendo mucho. Y desde el sexenio pasado se les prometió una revalorización y fue precisamente a partir de esta prometida revalorización que se eliminó el servicio profesional docente, que tenía muy buena intención y que tenía muy buena, pues un marco en el que los docentes se iban a poder desarrollar por mérito, pero que tuvo muchos errores en su implementación. Se crea un nuevo sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, en el que esperábamos que llegara esta muy prometida revalorización. Y pues ahora, hace unos meses nos anuncian que desaparece y que se sustituye por un nuevo programa, por una nueva política que apoyará a los docentes y que seguimos esperando que realmente sea la política que nuestros docentes necesiten. Una política que les permita tener certeza en todos sus procesos, desde el ingreso hasta su jubilación, que ya sabemos que hace también algunos meses hubo mucho ruido por los cambios en la ley del ISSSTE que implicaban cambios en la jubilación de los docentes y que también tengamos esta certeza de que los docentes están siendo bien remunerados y están siendo bien apoyados en todas las etapas de su vida profesional, desde su formación inicial hasta su formación continua. Esta formación, esta capacitación que deben tener para ir amoldando sus prácticas docentes a las nuevas realidades y a los nuevos programas que en este país pues parece que son cada 6 años, ¿no? Ujú. ¿Son bien pagados los maestros y maestras en México, María Teresa? La cifra es un poquito difícil de conocer. Ujú. Justamente en el marco de este Día del Maestro, nosotros nos dimos a la tarea de investigar cómo están los tabuladores de los docentes y sabemos que el docente pues está ganando como a la entrada, al inicio de su carrera profesional, está ganando cerca de 8,000 pesos mensuales. Esto pues nos deja pues en una condición en la que realmente la profesión que está formando a otros profesionistas no está siendo la mejor remunerada, pero también tenemos que tomar en cuenta que precisamente por esto, porque no se han ajustado estos tabuladores de la mejor manera, se han generado programas compensatorios, como fue carrera magisterial, como fue el programa de estímulos del servicio profesional docente, como fueron los programas de la UCICAM, para ir pues fortaleciendo este ingreso que tienen nuestros docentes en México. La cifra que nos da la OCDE a la entrada es un poco distinta, nos habla de un promedio en dólares y nos habla más o menos de que México no está tan alejado del promedio de los países miembros de la OCDE. Entonces podemos decir pues que realmente en comparación con otros países los docentes mexicanos no están siendo mal remunerados.
pero realmente es un misterio, ¿eh? O sea, no hay una cifra clara. Cada 15 de mayo, o sea, buscamos las cifras, las oficiales, y esta que te estoy dando entre los 8,000 y los 8,800 pesos al mes es una cifra que viene de la encuesta nacional de empleo del INEGI y que la da a conocer la Secretaría de Economía. Entonces, bueno, pues podemos asumir que son cifras oficiales. Yo recuerdo, María Teresa, hace algunos años que hubo un documental que sacaron ustedes junto con Carlos Loret de Mola llamado De Panzazo, en donde una de las preguntas principales que se le hacía al entonces dirigente del CENTE, el Esterro Gordillo, era ¿cuántos maestros hay en México? Y no se sabía esa cifra, ¿no? Le estoy hablando ya de muchos años atrás. Y me llama la atención ahorita que mencionas que cada 15 de mayo preguntan sobre todo esta cifra, cuánto ganan, cuánto es la percepción más o menos para sacar un promedio y esté en las mismas. Sigue habiendo mucha opacidad en temáticas relacionadas con cuántos y cuánto ganan los maestros entonces. Así es. Y justamente tú mencionas este documental de Panzazo que fue del 2012. Al año 2012. siguiente, justamente con la intención de organizar todo lo que implicaba el servicio profesional docente, se levanta el censo que se llamó el CEMAVE. Se realizó en el 2013 y uno de los principales objetivos del CEMAVE era saber cuántos docentes había, cuántas plazas había, porque las plazas pues son pues una cuestión pública. Las plazas son los espacios que tiene el gobierno para dar empleo a estos docentes, ¿no? Entonces se hizo este levantamiento y se llegó a las cifras más exactas que hemos tenido. Entonces, en este momento sabemos que tenemos más de 1,200,000 docentes enseñando en educación básica. La mayoría, obviamente, en primaria, en muy pocos en educación inicial, un poco más en educación preescolar, en estas dos concentrados muchísimo en mujeres. En educación inicial te estoy diciendo que son más del 90% de la plantilla docente son mujeres. Y lo mismo pasa en educación preescolar, muy poca presencia de los varones. Se va ampliando un poco la presencia de los varones hacia la primaria, pero en la primaria de todas maneras siguen siendo el 70% de las docentes siguen siendo mujeres. En secundaria estamos un poquito más parejos, pero esto nos indica que la profesión docente en estas etapas fundamentales, desde la primera infancia hasta los 12 años, está concentrada y está en manos de mujeres. Ujú, Y sin embargo, aquí encontramos también una gran disparidad porque el 65% de los cargos directivos están en manos de los hombres. Los hombres siguen siendo más directores de escuelas que las mujeres, a pesar de que la plantilla está compuesta mayoritariamente por mujeres. ujú. Y la pregunta es, ¿por qué sigue pasando esto, no? Y efectivamente creo que es ahí en donde donde seguimos teniendo la deuda con nuestros docentes. O sea, si son las mujeres las que son la mayor parte de la fuerza de trabajo, pues deberíamos estarlas reconociendo también con cargos directivos, con cargos de supervisión, con cargos de asesores técnicos pedagógicos, que son los que terminan pagando más. ¿Qué pasa? Seguramente las cuestiones que muchas profesionales en las que muchos profesionales nos enfrentamos, que es la maternidad, pues nos lleva a hacer elecciones que a lo mejor van un poco en contra de estos progresos laborales. Ujú. Oye, María Teresa, das un dato en referencia a los maestros, 1,200,000 maestros docentes en educación básica. Estaba checando el dato, no sé si es correcto, me lo podrías confirmar tú. 24 millones de estudiantes comenzaron el ciclo escolar 24-25. ¿Para este número de maestros docentes es suficiente el número o hay muy pocos maestros para tal cantidad de alumnos en nuestro país? Fíjate que en la publicación que saca la OCDE cada año, que se llama Education at a Glance, que se conoce en México como Panorama Educativo, nos hablan de un promedio de 18 alumnos por docente. Nosotros cuando salió este documento se lo presentamos a un grupo de docentes con los que siempre trabajamos y con los que siempre estamos en comunicación y nos decían, pues la verdad es que no sabemos de dónde salió ese promedio, porque nosotros estamos enfrentando realidades en las que tenemos hasta 30 alumnos por aula, un solo docente. Y esto se recrudece más si nos vamos a las escuelas multigrado.
Hay como 40% de las escuelas de nuestro país son escuelas multigrado. Esto quiere decir que un solo docente tiene que atender a niños de múltiples grados escolares. Pueden estar conviviendo en un aula niños de primero, de segundo y de tercero de primaria. Generalmente se dividen así por primaria baja y primaria alta. En otro grupo, niños de cuarto, quinto y sexto, en las que un solo docente tiene que hacer frente a todas las actividades, a todos los requerimientos que tienen niños de distintas etapas de desarrollo. Entonces, realmente ahí es en donde tenemos esa deuda con los dos, esa carencia de docentes. En todas estas escuelas multigrado, en las que no hemos podido reducir el número, que año con año siguen manteniendo ese mismo promedio, te digo, ser superior a veces al 40% de las escuelas de nuestro país y que además son escuelas rurales, escuelas indígenas, escuelas que se encuentran en zonas de alta marginación. Ujú. El promedio, como te decía, nos dicen que son hasta más de 30 alumnos por cada maestro. Sí, y lo vemos, en el caso de Sonora es algo hasta normal, e incluso, María Teresa, te podría mencionar que hay salones de clases que tienen casi 50 alumnos aquí en Sonora. Es decir, yo creo que sí, dista mucho de estos datos que se mencionan por parte de la OCDE, que ni siquiera saben los maestros de dónde los sacan, ¿no? Como bien Sí, dices. INEGI tiene un dato muy similar. INEGI también nos está hablando de entre 18 y 20 alumnos por docente. Ujú. Pues así el panorama. Oye, María Teresa, hablabas en referencia también, y hablábamos ahorita de los tiempos del Baester Gordillo y demás. Ya el Baester, pues ya no está en lo que es la imagen, ¿no? La fotografía del CENTE y ni de la CENTE, ahora la coordinadora. Y preguntarte qué tanto poder, qué tanta fuerza e influencia tienen todavía en la toma de decisiones en materia educativa estos sindicatos. Te digo porque antes, y los propios maestros lo mencionaban, lo que dijera el Baster y sus allegados era lo que se hacía. Ya sin el Baster, ahorita, ¿qué tanto ha cambiado o sigue siendo la misma el control y el poder que tienen los sindicatos magisteriales? Mira, en el 2013 justamente se hablaba de retomar la rectoría del Estado, del sistema educativo y particularmente de las plazas. ¿Qué pasó en todos estos años? Las plazas, los maestros las empezaron a considerar parte de su patrimonio, las plazas se regalaban, se heredaban, se vendían. Y esto pues sucedió siempre bajo el amparo o bajo la visión del sindicato. El sindicato sabía qué estaba pasando con estas cuestiones. Sigue siendo muy poderoso. Hemos visto en las últimas fechas que el sindicato pues promete afiliaciones al partido oficial y que sigue organizando en gran medida la forma en la que se desarrollan las acciones de los docentes. En los estados en donde es fuerte la disidencia, pues la disidencia sigue organizando marchas, paros, y difícilmente se pueden tener ciclos escolares completos en estados como Michoacán o Oaxaca, en los que la coordinadora nacional es sumamente poderosa y mantiene controladas a un gran número de docentes. Lamentablemente, esto es lo que llega a las noticias. Ujú. Las buenas prácticas, los docentes entregados, los docentes que día a día están al frente del salón de clases enfrentando los problemas de sus alumnos y en escuelas multigrado y unitarias, como te decía, hacen no solo de docentes, hacen de directivos, de psicólogos, de conserjes, de cuidadores, de consejeros de toda la familia. Estas son las cosas que realmente no estamos viendo porque lo que llega a las noticias es esa parte negativa, esa parte en la que seguimos viendo un gran control del sindicato, una gran presión del sindicato por cómo se asignan las plazas, cómo se reparten las comisiones y cómo se controla el acceso a esta noble profesión, a la profesión docente. Sí, que debería de tomarse más atención, como bien mencionas. Hay cada vez que hay un nuevo sexenio, aunque bueno, estos últimos dos es igual a la denominada cuarta transformación, la 4T, pero siempre que llega un nuevo modelo, un régimen al gobierno, quieren hacer cambio en todo, ¿no? En cuestión educativa no es la excepción. Se habla de la nueva escuela mexicana, la nueva formación, nuevas maneras en las cuales hay que educar, la cuestión de la evaluación misma ha cambiado para los maestros y para los propios alumnos. ¿Cómo observan ustedes esto? ¿Qué tanto ha funcionado y sobre todo si ha sido bueno o malo para los propios maestros? Realmente es poco tiempo todavía para conocer un resultado.
Y esto se agrava aún más porque no tenemos un termómetro que nos permita conocer el resultado. No tenemos evaluaciones a nivel nacional que nos permitan saber si los alumnos están avanzando en cuestiones fundamentales como son la escritura y las matemáticas. Por fortuna, se pudo hacer el levantamiento de la prueba PISA este año para que México participe y podamos tener este referente, que si bien nos habla de una etapa muy específica de la formación de los alumnos, que es el final de la secundaria o el inicio de la educación media superior, pues sí nos va a dar un número, nos va a dar algo de referencia para saber cómo están nuestros alumnos. Hay estados que han apostado por la evaluación, pero pues incluso los maestros están a ciegas. Se ha cambiado también la forma en la que se evalúa dentro del salón de clases, se cambiaron las reglas, no hay reprobación. Se puede, en preescolar y en los primeros años de la primaria, la promoción se da de manera automática simplemente con el hecho de estar inscritos. Entonces, creo que sí estamos quedándole a deber mucho al sistema educativo con este tipo de políticas. Estamos viendo avances en otras áreas, efectivamente, la 4T, tanto la administración anterior como esta que se denomina el segundo piso de la transformación, sí se ha concentrado en la cuestión del abandono escolar. Esto lo está haciendo a través de los programas de becas que existían, pero que tenían otra forma, que eran los programas que estaban dentro de oportunidades, Prospera, Progresa, que este programa fue cambiando de nombre, y que tenía ciertas corresponsabilidades. Los padres estaban obligados a llevar a los niños a los centros de salud, ellos tenían que acudir a ciertas pláticas, tenían que tener una asistencia regular en la escuela y todo esto se cambió y nos quedamos únicamente con que estén en la escuela. No se está pidiendo ninguna corresponsabilidad, no se pide un promedio mínimo, no se pide ninguna cuestión relacionada con el aprendizaje. Entonces, están apoyando la asistencia y la permanencia en la escuela, pero no están apoyando cuestiones de aprendizaje. Ujú. De nada nos sirve estar en la escuela si no estamos aprendiendo. Para nosotros el derecho a la educación tiene que tener estas dos vías. Estar, que es la presencia, la posibilidad de acudir, que existan las instalaciones, que existan los docentes, que exista la escuela misma. Y por el otro lado está la cuestión fundamental del aprendizaje, que tú de verdad adquieras los conocimientos que tienes que estar adquiriendo en cada una de las etapas de la vida escolar y que estos conocimientos te permitan después adquirir otros, ir aprendiendo a través del propio aprendizaje. Y la participación, estamos viendo que se ha promovido la participación de los docentes a través del otro programa al que se le está apostando, que es el programa La Escuela es Nuestra. Se ha promovido la participación de los docentes, de los padres de familia. Se empiezan a escuchar las voces de los niños a partir de cuarto de primaria, pero siguen los niños sin ser partícipes de sus propios procesos de aprendizaje. Seguimos teniendo esta visión adultocéntrica, pero bueno, redondeando, te diría que sí, que ha sido muy consistente las dos administraciones apoyando directamente estas dos cuestiones. Los programas de becas y el programa La Escuela es Nuestra, a partir del cual se quiere cubrir muchísimas cosas, porque se le ha colgado ahí la bandera desde los desayunos escolares hasta las cuestiones de infraestructura. Ujú. Y así es algo muy atinado, María Teresa, el hecho de no únicamente que un alumno esté sentado, que tenga asegurado su pupitre, su mesabanco, ahí para recibir clases o estar en un salón de clases, ya significa que ya con eso, pues el gobierno está cumpliendo, sino también eso que mencionas, ¿no? ¿Qué es lo que están aprendiendo en el interior del salón de clases? Es algo muy importante y eso me lleva también a la siguiente pregunta. Los maestros, los que están en estos momentos en los salones de clases, son los mejores maestros que puede haber aquí en México. Y ahorita ya me mencionabas algo un poquito con el tema del sindicalismo, los sindicatos, el magisterio, cómo se encuentra esto es compuesto. Pero ahorita, en estos momentos, ni siquiera podemos saber si el maestro que está ahí en el interior del salón de clases es el más apto para poder darle clases a mi hijo o a mi hija, ¿no? Mira, tenemos para muestra lo que pasó con la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana se iba a comenzar a aplicar de manera gradual para que los alumnos que habían iniciado con los otros planes y programas de estudios pudieran concluir y no hubiera como parches, digamos, en la trayectoria escolar de los alumnos. Se toma la decisión de que se inicie la nueva escuela mexicana parejo en todos los grados escolares, todos al mismo tiempo,
Y a los maestros, en el mejor de los casos, los libros de texto se les hicieron llegar una semana antes del inicio del ciclo escolar. Esto fue en el ciclo escolar anterior. Ujú. Esto nos dice, pues, que los maestros tienen que hacer uso de todo su ingenio, de toda su experiencia, de todo el conocimiento previo que ya tenían para poder pararse el primer día de clases y empezar a dar su clase. Y ahora sabemos que los libros tienen grandes virtudes, son libros preciosos, con ilustraciones muy bonitas, con proyectos muy completos, pero que están dejando de lado una cosa básica y que muchos maestros han levantado la voz en eso. No se están concentrando en la enseñanza de las matemáticas. Entonces ahí, pues los maestros siguen utilizando los recursos que utilizaban desde siempre. Son los mejores maestros, son los maestros que están sacando adelante el sistema educativo. ¿Se les está apoyando? Realmente no. Nosotros sacamos todos los años la cifra de cuánto dinero están recibiendo los docentes para apoyar su formación, para poderse actualizar, para poder estar a la vanguardia, para poder tomar capacitación en las nuevas tecnologías, para poder aprender a utilizar la inteligencia artificial, todas estas cosas que ya son parte de nuestro día a día. Los maestros están recibiendo menos de 100 pesos al año para poder formarse. Y la formación que está dando la Secretaría de Educación, pues no está cubriendo estas áreas. Y a veces la que les ofrece el sindicato es un poco más completa, pero sí, sí, seguimos teniendo esta deuda enorme. No sabemos que efectivamente, como tú lo dices, si son los que tienen el mejor desempeño, los que están al frente. La idea en 2013 era que cuando un docente fallaba 3 veces su evaluación del desempeño, ya no podía estar frente a grupo. Pero en las 3 veces anteriores se le ofrecía capacitación y formación que reforzaba estas áreas en donde estaba siendo deficiente. Si se encontraba que tenía fallas en algunas cuestiones pedagógicas, pues se le reforzaba con cursos de pedagogía. En este momento no sabemos en qué áreas están requiriendo apoyo los docentes. Entonces, la formación no se puede dirigir de manera adecuada ante esta falta de diagnóstico. Ujú. Vaya dato que mencionas este último, que sí nos hace reflexionar, ¿no? El momento que viven los maestros. Y cerrando, María Teresa, sigue siendo, porque mucho se habla de la vocación, ¿no? De educar, de enseñar a las nuevas generaciones, incluso en otras instancias, ¿no? Vocación de ser policía, vocación de ser bombero. Sigue siendo más tema de vocación también, entonces, y el dar ese extra, digo, con todo este asunto que le falta todavía de apoyos por parte de la autoridad, pues es cuando saca la casta y esa vocación se viene también a sacar la casta por parte de los propios maestros y maestras en nuestro país. Por ahí podría ser también un punto también a favor de ellos mismos, ¿no? Por supuesto, creo que es una de las profesiones más nobles que podemos encontrar, esta profesión en la que se está en contacto con los niños desde como te decía, desde la formación inicial, desde los 0 hasta los 17 años, los maestros de educación superior también, grandes formadores, que muchas veces no son remunerados en la manera en la que deberían, que no tienen estos esquemas claros de promoción en los que en este momento están cubriendo interinatos interminables, en los que no tienen certeza sobre su estabilidad laboral y en los que cada 15 de mayo les prometemos, ahora sí, este programa compensatorio va a ser el bueno, va a ser el efectivo y le seguimos quedando de ver. Así el panorama. María Teresa, yo te agradezco mucho estos minutos acá para el Trago Amargo, este podcast de Bura Multimedia, como siempre, hablando de cómo nos encontramos en el marco del Día del Maestro, que fue ayer 15 de mayo. Agradecidos contigo y con todo el gran equipo ahí de Mexicanos Primero, para que lo sigan en redes sociales, ¿no? Pero siempre con mucha información adicional, sobre todo con el tema educativo. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Edgar. Y por ahí tenemos esta plataforma en la que tenemos toda esta información que estuvimos y estas cifras que estamos comentando, que es monito en la página de Mexicanos Primero. Perfecto, ahí para que la gente lo Gracias. cheque. Gracias. Gracias a María Teresa Gutiérrez, directora de monitoreo de indicadores educativos en Mexicanos Primero. Esto fue el Trago Amargo. Excelente jornada para todos ustedes. El siguiente capítulo la próxima semana.